Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 15. Estamos avanzando paso a paso en este estudio tan apasionante, tan generoso. Un estudio tan robusto, tan amplio, que nos recuerda toda la historia de la redención. Muchos no estudian Apocalipsis porque les da miedo y tienen pesadillas. Nosotros no estamos teniendo pesadillas, se nos están quitando las pesadillas. Se nos están quitando los fantasmas porque estamos entendiendo cada día más quién es nuestro Redentor, cómo es la historia de la redención, cómo se ha tejido paso a paso, momento a momento en la historia, ese plan hermoso, ese plan precioso de la redención que Dios nos reveló desde el comienzo de Génesis. Desde Génesis hasta Apocalipsis está recreado aquí en este libro. Y en el capítulo 15 abrimos con una señal extraordinaria. Vi en el cielo otra gran señal, 7 ángeles con 7 plagas y con 7 copas de la ira de Dios. Pero simultáneamente, después de ese primer paso, dice, y vi también como un mar de vidrio, y sobre ese mar de vidrio los vencedores de pie, frente al Cordero, alrededor del Cordero, victoriosos, con las arpas de Dios en sus manos, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo. Queridos hermanos, el texto de esta mañana es un texto hermoso. Nos habla de una coral, nos habla de un pueblo redimido vencedor cantando. ¿Y qué mejor que cantar? ¿Está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas y celebre las victorias del Señor. Y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Estamos en esta mañana ante dos cánticos. No pudiésemos decir que es un concurso de canto, con dos grupos en concurso. No pudiéramos decir que es un canto responsivo, donde cantan unos y responden otros. Estamos diciendo que todo ese grupo de redimidos o vencedores cantan los mismos cantos, o las mismas canciones o las mismas letras, y cantan. Tenemos dos cantos manifiestos aquí en el capítulo 15, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Qué representan estos dos cánticos, o estas dos canciones, o estas dos letras, que justo en este escenario, cuando están los vencedores en el podium, se recrean? ¿Qué representan? ¿Qué cánticos son? ¿Qué dicen? ¿Quién los compuso? ¿En qué momento se han cantado? ¿Por qué son tan importantes para nosotros en esta mañana? ¿Y por qué Juan los escucha allá tras el mar de vidrio y los registra en este texto? Cantan un cántico nuevo. Nosotros vivimos en una sociedad que cada vez canta más. Muchos de los programas que roban la atención en la televisión son concursos de cántico, concursos de talento, concursos donde se prueba la voz y donde se prueba la potencia y la agudeza y la versatilidad en el cántico. Muchos de los concursos de nuestros programas de televisión son para medir la calidad y el color de la voz y donde se premia cierto género musical. Pero aquí no está hablando de un concurso de talento. No estamos ante un reality donde se presentan muchos y son seleccionados para ver quién tiene la mejor voz. No estamos diciendo que aquí están los finalistas, presentándose a la final con dos tipos de géneros. El género antiguo de música mosaica y un género contemporáneo de música improvisada. Estamos simplemente ante el cántico de los vencedores, que a lo largo de la historia han cantado y han cantado la misma música y por eso en el trono de Dios se presentan cantando. Lo que la sociedad canta en este tiempo realmente no es música. Ellos expresan voces, expresan sonidos, tienen música, tienen acordes, pero realmente no cantan, porque Dios creó al hombre para que cante para Él. Y si el hombre y la mujer no cantan para Él, realmente no cantan. Tienen sonidos, hay ruidos, hay melodías, hay armonías, pero no cantan. La Biblia registra desde el principio de la historia que el hombre fue creado para alabar a Dios y gozarse en Él por siempre.
Desde el capítulo 4 de Génesis nos dice que se construyeron arpas para cantar a Dios. Y aquí en el versículo 2 del capítulo 15 dice, y tenían las arpas de Dios, hablándonos que desde el comienzo de la historia el hombre fue creado para alabar y para adorar. El pueblo de Dios ha sido un pueblo que canta. Solo hay una época en la historia del pueblo de Dios en la cual este pueblo no cantó. Solo hay un momento en la historia que el pueblo de Dios dejó de cantar y tuvo que ser reprendido. Cuando estuvieron en el exilio, cautivados en Siria y Asiria, cuando estuvieron bajo el poder babilónico y luego bajo el poder de los persas, el pueblo de Dios dejó de cantar, quedó sumido en la tristeza, en la melancolía y en la depresión. Y ellos dijeron, es mejor no cantar. La Biblia dice que colgaron sus arpas en los árboles y debajo de los árboles se pusieron a llorar. Y dijeron, no hay motivo para cantar. Y Dios los reprendió. ¿Por qué? Porque en todo momento y circunstancia los creyentes deben de cantar. En todo momento y razón, no importa las presiones políticas, no importa las realidades judiciales o históricas, no importa las condiciones económicas que usted y yo pasemos, los creyentes fuimos llamados para cantar y tenemos que cantar. No le cantamos al despecho, no le cantamos al desamor, no le cantamos a la naturaleza, ni le cantamos a la vida, no le cantamos al deporte ni a nuestras fuerzas, le cantamos al autor y consumador de la fe. Él es el único digno de nuestra alabanza. Y lo que nos va a decir aquí es que Juan está presenciando un espectáculo maravilloso, una coral, una sinfonía armónica que se presenta en el trono para cantar. Y Juan va a registrar que él está allí en medio de dos cantos. Hay dos cantos que se están entonando. Son muchos los que dicen que solo es un canto, pero aquí dice, y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Juan va a hacer una distinción, que sí hay dos cánticos aquí. Hay un cántico histórico, un canto común que se eleva a Dios en medio de circunstancias de la experiencia humana, pero hay un canto final o un canto cristológico que se va a elevar al final de la historia y los creyentes lo cantan. Y cantan, estamos entre cantos, vivimos entre cantos, entre el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. La realidad del creyente es un común diario vivir en medio de dos cánticos. ¿Y por qué son importantes los cánticos? ¿Por qué son importantes las canciones y las letras de lo que cantamos? La Biblia nos lo va a decir aquí. La Biblia registra muchos cánticos. Moisés tiene varios cánticos registrados en la Biblia. Tenemos el cántico de Débora, el cántico de Barat, tenemos el cántico de Jeremías, el cántico de Isaías, tenemos el cántico de David, que fue todo un salterio, ¿sí? Todo un himnario amplio de cánticos, de canciones. Tenemos el cántico de Ana, tenemos tantos cánticos en la Biblia y en el Nuevo Testamento también. Pero aquí solo se nos va a mencionar un cántico del Antiguo Testamento, y es el cántico de Moisés. ¿Por qué es tan importante el cántico de Moisés a diferencia de los otros cánticos del Antiguo Testamento? ¿Por qué se eleva a este nivel, ¿sí?, de ser cantado en el trono celestial y de ser escuchado por la multitud de vencedores? Claramente el texto dice, y cantan el cántico de Moisés. No dice y cantaron, no dice y cantaban, dice y cantan, es decir, constantemente, permanentemente, estos vencedores cantan el cántico de Moisés. Y para poder entender el cántico de Moisés, tenemos que irnos al Éxodo y tenemos que entender esa realidad. Moisés escribió varios cánticos, pero claramente la Biblia nos distingue dos cánticos. Uno se escribe en Éxodo capítulo 15 y el otro en Deuteronomios 32. Uno lo escribe Moisés al comenzar su travesía por el desierto y el otro lo escribe al final. Es decir, la vida de Moisés vivió entre cánticos. Uno
dando apertura a la historia de la redención en el desierto, y otro cerrando ese capítulo de la travesía en el desierto. Moisés comenzó incitando al pueblo a cantar y terminó incitando al pueblo a cantar. No hay momento en la historia en el que no debamos cantar. Moisés, dice la Biblia, fue un niño que nació bajo amenaza. Un niño que según los criterios del emperador, del faraón, no debiera haber nacido. Moisés nació bajo amenaza. Realidades políticas, económicas, jurídicas y militares adversas para una sociedad, especialmente para el pueblo de Dios. Los hebreos estuvieron amenazados bajo este reino de este rey faraón. Estuvieron bajo amenaza y bajo sentencia de muerte. Todo niño varón que nazca debe ser echado al Nilo. Que se lo coman los cocodrilos. Que se lo coman los pirañas. No importa, no vale la pena a los niños. Es mejor que mueran. Moisés estaba amenazado. Los padres de Moisés, Amram y Jocabed, estuvieron bajo esa realidad de angustia. ¿Qué hacemos? Dios nos da la orden de preservar la vida. Dios nos ordena multiplicar la descendencia. Creemos que nuestros hijos son de Dios, pero tenemos a la par un edicto del emperador. Y el emperador dice, los niños deben morir. Es mejor no arriesgarse. En medio de esas dos realidades, la fe por un lado, las convicciones profundas, pero por otro lado las realidades políticas, económicas y civiles, ponen en confrontación o en evidencia nuestra verdadera confianza en el Señor. ¿Qué hacemos? La Biblia dice, Amram y Jocabed tuvieron fe en Dios. Y como tuvieron fe en Dios, decidieron que Moisés naciera. Y nació Moisés y le vieron niño hermoso y le ocultaron por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, pusieron una canastilla de juncos a la orilla del Nilo. Por la fe le escondieron, por la fe le preservaron, por la fe resistieron la orden del emperador mientras ellos cantaban. Moisés fue salvado de las aguas y ese fue el nombre que le asignaron. Salvado de las aguas, es decir, salvado de morir, salvado de la amenaza del faraón. Y la propia hija del faraón lo cuidó y lo tuvo en el palacio hasta los 40 años. Moisés fue un milagro de Dios en medio de realidades políticas y judiciales e ideológicas perversas. Mientras tanto, Dios ordena a su pueblo que cante. Aquí el texto dice, y cantaron el cántico de Moisés. No dice cantaron el cántico del pueblo en el desierto. Nos muestra quién fue el autor, quién fue el legislador en ese momento histórico. Nos cuenta en ese periodo histórico cuál fue el hombre más sobresaliente. Y el hombre más sobresaliente en esa historia se llama Moisés, que lideró no solamente una revolución contra el imperio, sino también la liberación del pueblo del medio de la esclavitud. La Biblia nos dice que Moisés, por la fe, decidió no llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó los privilegios del Estado, rehusó los beneficios del imperio, con tal de ir a pasar aflicciones en el desierto con el pueblo de Dios. Por la fe Moisés se enfrentó al faraón y enfrentándose al faraón tuvo victoria y logró cumplir su cometido, que es sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo camino por el desierto a la tierra prometida. La Biblia nos dice que en ese momento histórico había mucha confrontación y mucha confusión. Sin embargo, en medio de tanta enemistad y tanta violencia de los egipcios contra ellos, el pueblo de Dios no se dejaba de sorprender de ver las maravillas del Señor. Primero vieron cómo Dios los preservó durante 440 años finales. Luego vieron cómo Dios devastó al imperio a través de 10 plagas terribles. Y luego vieron cómo Dios les abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco. Una vez pasan el mar rojo, ellos ven que sus enemigos los persiguen y los persiguen de forma inclemente. No los persiguen para convencerlos de regresar, los persiguen para matarlos, para destruirlos, para secuestrarlos. Estos soldados y ejércitos inclementes del faraón los persiguen y es terrible la escena que ellos viven.
Ellos caminando despacio porque van con mujeres, niños y ganado, pasando por el Mar Rojo, pero atrás unos ejércitos veloces en carros cerrados y con caballos fuertes persiguiéndolos. Ellos pasan el Mar Rojo y una vez pasan el Mar Rojo, sus enemigos que los persiguen son anegados en ese mismo mar que los salvó a ellos. Y justo en ese momento, justo ante ese hecho tan dramático, tan espectacular para la retina, tan terrorífico para unos y tan placentero para otros, ellos comienzan a cantar. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 15, dice la Biblia de la siguiente manera, cuando ellos pasaron el mar. En el versículo 15, capítulo 15, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Justo en esta coyuntura, en este momento tan espectacular, cuando ellos han pasado a salvo y han visto la muerte de los ejércitos enemigos, quizás apenas los están viendo zambullirse en el mar, logran ver los restos de los carros y las cabezas de los caballos hundiéndose, ellos comienzan a cantar. Este es un cántico que no surge de una preparación, no surge de un entrenamiento largo. Ellos no dijeron vamos a un concurso y vamos a prepararnos para ganar. Ellos comienzan a improvisar. Esta es una canción improvisada. Es una canción que surge de la experiencia, del momento que están viviendo. Y en esa canción improvisada no hay mucho orden. La mayoría de los que analizan este salmo o este cántico dicen es un canto muy desordenado. Es un canto que no tiene orden, no tiene simetría, no tiene una métrica precisa como eran las canciones hebreas o especialmente como las canciones de David. David era cantautor, componía sus canciones. David tenía un talento extraordinario para la música y para el canto y él se dedicaba a escribir y componer. Aquí la Biblia no dice que hubo tiempo para componer. Moisés no tuvo tiempo para escribir y coger la pluma y el pergamino o el papiro y comenzar a escribir. Moisés simplemente ante semejante hecho, lo único que él atina a hacer es comenzar a cantar. Y comienza a expresar unas palabras improvisadas, espontáneas, pero ciertas, cuando comienza a decir, Él es nuestro Dios, nos ha salvado de morir, nos ha preservado de nuestros enemigos, nos ha sacado a salvo, Él es nuestro Dios. Este cántico, que es llamado el cántico de Moisés, tiene 3 momentos, por eso se le llama un cántico tridimensional, o es un cántico en 3 momentos o en 3 notas, el pasado, el presente y el futuro. Aunque no es un cántico ordenado, aunque no es un cántico estructurado en métrica o en rima, aunque no es un cántico al mejor estilo de un compositor, sí es un cántico verdadero. Es un cántico que surge del corazón. Es una canción que surge de lo más profundo de las entrañas de un pueblo que tiene fe en Dios. Es un cántico que surge de las profundas entrañas y de las vivencias de un pueblo que vive los rigores de la opresión, pero que en medio del rigor de la opresión sabe que Dios es su libertador. Que en medio de la angustia por la vida y la sobrevivencia, en medio de conflictos políticos y económicos, en medio de decretos contra la vida, ellos saben que el único que los puede sostener es el Señor de la vida y la existencia. Este pueblo canta y cantan el cántico de Moisés. ¿Qué es lo primero que cantan en esta canción de Moisés? Lo primero que ellos cantan es al autor de la salvación. Lo primero que ellos reconocen es Dios es nuestro Salvador. Él es el que nos ha permitido estar a salvo y nos ha guardado de morir. La salvación del Señor, profundo contenido en los cánticos teológicos. Profunda verdad, estructura conceptual y teológica para nosotros poder cantar. No cantamos por detalles que recibimos,
No cantamos por pequeñas cosas, cantamos por el gran programa de Dios que es salvar a su pueblo. Cantamos porque hay un gran programa que se llama el decreto eterno y que en la historia salvífica se conoce el pacto eterno de redención. A ese Dios cantamos, al autor de la fe, al autor de la salvación. Es interesante que en este cántico Moisés dice, Él ha sido nuestra salvación, Él es nuestro Salvador. A Él le cantamos. Parecen como unas barras bravas aquí. Es como un cántico de victoria, coreando a quien les ha dado el triunfo. Él es, ese es mi Dios, es mi Salvador, es mi Señor y protector. Él nos ha salvado, no morimos, no por nuestras fuerzas, no morimos porque Él nos ha salvado. El cántico de Moisés es un cántico extraordinario. Se convirtió en un cántico tan extraordinario. No fue una improvisación casual, ni simplemente burlona. Fue una improvisación profunda y sentida que describe el carácter de Dios, en quien creemos. Y la pregunta es, ¿en quién crees tú? ¿A quién cantas? Si tú no cantas al autor de tu salvación, no estás en nada. Lo que está diciendo aquí este salmo es, Moisés y el pueblo cantaron, pero no cantaron producto de una emoción espontánea o pasajera. Ellos cantaron producto de convicciones profundas. Estaban tan arraigados en la fe, estaban tan seguros de Dios, que ellos vieron la victoria del Señor y prorrumpen en semejante júbilo victorioso. Es casi como si tuvieran planeada la canción, como si hubieran preparado las palabras al final de terminar el cruce del Mar Rojo, como si tuvieran listo el discurso y apenas pasan, levantan el estandarte de la victoria y comienzan a cantar. Es tan hermoso este cántico que no solamente Moisés lo dirige y el pueblo lo repite, sino que las mujeres le hacen las voces o el estribillo. Las mujeres cantan el estribillo final que dicen, en gran manera se ha engrandecido Jehová, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ese es el estribillo que durante todo este cántico se va a repetir. Moisés da la palabra inicial, el pueblo entero repite y luego las mujeres hacen el estribillo. Hermoso espectáculo. Todos participan de este cántico. Dios nos ha salvado. Este cántico se considera que ha sido tan extraordinario para el pueblo de Dios que fue incorporado a la liturgia hebrea. Este cántico se cantaba, según se cree, según algunas tradiciones rabínicas, todos los días de reposo en el horario del sacrificio de la tarde. Recuerde que Dios ordenó que todos los días en su templo se debían de hacer sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde. El sacrificio matutino, 9 de la mañana, el sacrificio vespertino, 3 de la tarde. Y alguna de la tradición rabínica dice, este cántico se cantaba todos los días de reposo en el sacrificio vespertino. Es decir, mientras mataban el cordero a las 3 de la tarde, ¿qué hacía el pueblo reunido? No eran espectadores pasivos, cantaban el cántico de Moisés. Por eso este cántico se le llama el cántico vicario, o el cántico de la vigilia pascual, o el cántico de la expiación, porque este cántico no fue simplemente una improvisación, no fue simplemente un cúmulo de emociones que se exacerbaron y se mostraron en ese momento. Fue un cántico elaborado que registró el momento preciso en que Dios obró salvación para su pueblo. Se cree que 1,5 millones de personas cruzaron el Mar Rojo a salvo. Esa multitud cantó este cántico. En gran manera se ha engrandecido. Él es nuestro Salvador. Y las mujeres decían, en gran manera se ha engrandecido, ha echado en el mar al jinete y al caballo. Por años cantaron esta canción. Es decir, desde la época de la liberación
Aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo se cantó esta canción, se incorporó a la liturgia y se cantó todo el tiempo en el Antiguo Testamento. La pregunta que me surge es, ¿cuál fue el himno que Jesús cantó en la noche antes de ir a la cruz? La Biblia dice, después de haber cenado, cantó el himno con sus discípulos. ¿Cuál himno? Aquí dice, cantaron el cántico de Moisés y el cántico de los redimidos. El único himno que sabemos que tradicionalmente se cantaba en esa liturgia o en ese sacrificio era el cántico de Moisés. En gran manera se ha magnificado nuestro Dios porque nos ha sacado de la opresión y nos ha salvado. El cántico de Moisés es un cántico muy importante porque recuerda que hay opresión, pero en medio de la opresión tenemos un libertador que se llama Jesucristo. El cántico del Cordero se pone a la par del cántico de Moisés. ¿Por qué? Porque los dos cánticos evocan lo mismo. El cántico de Moisés evoca que Dios libertó a su pueblo con mano fuerte y brazo extendido de la opresión del faraón, que representa el mal del mundo y de Satanás. Faraón es la bestia del momento. Faraón es el sistema, Faraón es la marca del momento en ese tiempo, pero Cristo es el libertador de su pueblo. No importa que hayan bestias que marquen y que hostiguen, no importa que hayan decretos inhumanos e inmorales, no importa, puede haber muchos, pueden ordenar la muerte de todos los niños, no importa, pero Dios es nuestro libertador y nosotros le cantamos a Él. ¿Sí? Puede que Moisés esté en amenaza, pero siempre habrá padres que confían en Dios. Puede que nuestros hijos estén amenazados por los sistemas de turno, pero Dios es nuestro libertador. Nosotros confiamos en Él. Eso es lo que dice el cántico. El cántico es un profundo recuerdo, un profundo testimonio de que estamos a salvo, no por nuestras fuerzas, sino por nuestro Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Es interesante porque el capítulo 15 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Es decir, nos llama a entender que ustedes y yo como redimidos no somos reyes en el sentido de gobierno, no somos capataces o episcopos, que nosotros en el sentido pleno del término somos siervos de Jesucristo, es decir, llamados para rendirnos enteramente a Él, llamados para servirle con todas nuestras fuerzas, no para dominar y gobernar, sino para entregarnos en adoración y en gratitud. El ejemplo aquí es, hay un cántico histórico que todo el Antiguo Testamento se ha cantado, y ese cántico nos recuerda, es que Dios ha libertado a su pueblo. Es decir, tenemos motivos, tenemos hechos, tenemos realidades. Algo muy importante de este salmo o de este cántico es que los creyentes no tenemos un pensamiento místico o espiritual. Es decir, no andamos en la nebulosa, por lo menos nosotros no, quizás otros. Andan por allá en las nubes, alejados del contexto, de la realidad, de condiciones políticas, económicas propias de la sociedad. La Biblia no nos ordena eso, no nos ordena estar 10 metros arriba del piso. La Biblia nos ordena estar con los pies en la tierra, entender y comprender los tiempos, entender las señales de los tiempos, entender y comprender las realidades políticas de turno, entender y desenmascarar los sistemas bestiales y dragónicos, pero en medio de realidades políticas y de circunstancias de dolor, levantar nuestra mirada y nuestro cántico al cielo y cantar al autor y consumador de la fe. La Biblia nos ordena eso. Éxodo capítulo 1, versículo 21 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Echad al río. ¡Qué cruel! Pero Dios, que es sabio y justo, no mandó a matar al ejército en el río, sino en el mar. Faraón ordenó matar los niños o echar los hijos al río, y Dios ordenó que el ejército fuera arrojado al mar.
víctima de su propio invento, víctima de su propio decreto. Dios es soberano. Y luego en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29 dice, por la fe, nótese bien, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe. Lo que tenemos que decir es, el pueblo de Dios canta, y la única razón, el único móvil del cántico del pueblo de Dios es la fe. Si usted tiene fe, canta. Si no tiene fe, no canta. Y cantan el cántico de Moisés. ¿Qué dice en primer lugar el cántico de Moisés? Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Redentor. En ti solamente está nuestra esperanza. Pero algo muy importante también del cántico de Moisés. El cántico de Moisés dice, tú eres nuestro protector. Tú ya nos has salvado, pero tú también nos has protegido. Es decir, tú eres nuestro defensor. Había un temor inminente de morir bajo el imperio. Estaban bajo mucha amenaza los hebreos. La Biblia lo registra como un gran dolor y aflicción que vivía su pueblo. La Biblia dice que estaban en gran manera angustiados en Egipto, con temor de morir. ¿Quién preservó la vida del pueblo de Dios en Egipto? ¿Quién fue su protector? ¿De qué los protegió? Hay algo que va a permanecer en la retina del pueblo que presencia este espectáculo extraordinario, y es: ha echado en el mar al jinete y al caballo. ¿Por qué eso fue tan espectacular para ellos? Cuando uno mira una película, especialmente una película que es impactante a los sentidos, a la mente, a la razón, uno siempre se queda con algo de esa película. Es decir, uno dice, me gustó toda la película, fue fascinante, pero recuerdo esto. Sí, hay algo que lo tengo en mi retina o en mi memoria o en mis labios. Lo que más quedó o lo que perduró en la memoria del pueblo que presenció este momento fue: ha echado en el mar al jinete y al caballo. ¿Por qué eso? ¿Por qué no recordaron las 10 plagas? ¿Por qué no recordaban tanto que el mar se abrió? ¿Por qué ellos vieron con más espectacularidad y por qué eso se guardó en la memoria, que echó en el mar al jinete y al caballo? Lo repiten una y otra vez y lo van a repetir. Es un estribillo para ellos. Cada vez que yo recordaba en ese momento decía, sí, el día que echó en el mar al jinete y al caballo. Hermanos queridos, la mayor tecnología que existía en ese momento eran caballos con carros cerrados. No había artillería pesada más que esa. No había armas nucleares como hoy. No habían tanquetas de guerra ni portaaviones. No habían misiles ni lanzacohetes, que eso sería lo hoy más espectacular para nosotros en armamento militar o nuclear, ¿sí? Cuando una nación dice es que tenemos armamento nuclear, uno se estremece, ¿sí? Y los gobiernos se rinden ante esos gobiernos tan poderosos, o se arman bloques políticos y militares porque saben que hay que protegerse, porque están en peligro. El mayor armamento, el armamento más poderoso, más temible que existía en ese momento eran caballos jalando carros cerrados, es decir, carros y carretas.
Era el armamento más poderoso. Los caballos los conocieron los hebreos en Egipto, no los conocían antes. Salomón los importó de Irán y de Irak, no eran propios de los hebreos o de los palestinos o los judíos. Y ver caballos no solamente en el campo como animales salvajes, sino verlos domados, jalando carros cerrados y llevando soldados con flechas, pues era terriblemente atemorizante. Mientras tanto, los hebreos estaban llevando personas, llevando sus hijos, cargando sus maletas, sus bolsos, sus mochilas y arriando sus ganados. El arma de los hebreos era su fe en el Señor, pero el arma de los egipcios eran caballos entrenados y soldados preparados. Cuando ellos ven estos ejércitos que los persiguen, veloces tras ellos, ellos se atemorizan. Y cuando presencian este milagro, por eso lo que ellos más recuerdan es: Dios derrotó a nuestros enemigos. Sabíamos que Dios era poderoso para guardarnos, pero no habíamos visto tal, que las armas más fuertes o que la artillería pesada de los egipcios quedara anegada en el mar. Eso no lo habíamos visto. Eso es asombroso, eso es maravilloso, eso es grandioso. Él es nuestro protector. Esa es la segunda estrofa, ese es el segundo componente de esta canción. En el pasado nos protege, nos salvó de morir, pero nos sigue protegiendo. Él es nuestro defensor. Si echó carros al mar, si echó jinetes y caballos al mar, la pregunta es: ¿no podrá defendernos hoy? ¿No podrá defender a su pueblo? ¿Habrá algún decreto, alguna decisión de la Corte, alguna entidad internacional que no pueda ser doblegada ante Dios? ¿Habrá algún congreso interamericano o alguna entidad mundial que no pueda ser desdibujada y deshecha ante los ojos de nuestro Dios que defiende su pueblo? Noten lo siguiente: Faraón ordena matar niños, Herodes ordena matar niños, y hoy nuestros gobiernos también ordenan matar niños. El mismo cuento, la misma carreta de los egipcios, pero Él es nuestro protector. No importa que nuestros hijos, nuestros hogares y nuestra fe esté amenazada. No importa que vivamos bajo presión y represión. Lo que importa es en quién creemos y quién es nuestro Dios. Faraón puede estar armado hasta los dientes. Faraón puede intimidar a cualquiera, pero al pueblo de Dios no lo va a intimidar. ¿Por qué no lo va a intimidar? Porque no le comemos cuento a ninguno. Nosotros solo le comemos cuento al autor y consumador de la fe. Por la fe lo escondieron, porque no temieron al decreto del rey. Por la fe rehusó ser hijo de la hija del faraón, porque no le temió al rey. Y por la fe, dice, esparció la sangre por los dinteles de las puertas, porque no le tuvo miedo al faraón. Qué cosa tan extraordinaria. Y parecía que Moisés era melancólico y endeble, pero lo que nos dice la Biblia, siendo así físicamente, en su carácter profundo, movido por convicciones de fe, es un hombre firme y enérgico. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿ante quién te doblegas tú? Porque son muchos los que se doblegan ante las bestias y los dragones de turno. Son muchos los que se rinden ante las marcas faraónicas. Son muchos los que se rinden ante los imperios o edictos de los Herodes o los Césares. Y son muchos los que se rinden ante los sistemas de transacción del mundo. Recuerden que cuando dijimos la marca de la bestia, dijimos que la marca de la bestia se reduce en transacciones, en negocios, en inversiones, en economía. Es probable que usted diga: yo no me rindo ante nadie sino ante el Señor. Es muy probable, pero todos sus principios económicos y sus negocios están marcados por la bestia o por el dragón. Es probable que usted diga: yo no, yo adoro solo a mi Señor. Es probable que usted crea eso, pero en la práctica usted está marcado o doblegado
ante el nombre y la imagen de la bestia. Si ustedes revisan el texto anterior que estábamos mirando en esta mañana, el domingo pasado, dice que los que estaban en pie habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre su número y sobre su nombre. Y por lo tanto, cantaban un cántico nuevo. Entre cantos está Moisés, entre cantos están los creyentes y hoy nosotros estamos entre cantos. Efesios capítulo 6, versículos 11 al 18, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Las bestias, los faraones, los Herodes, los Césares, son inclementes, son atemorizantes, nos quieren paralizar, nos quieren tapar la boca, nos quieren amordazar, pero no tenemos lucha contra carne y sangre, y nosotros tenemos armadura. ¿Cuál es la armadura del creyente? La verdad, la fe, la confianza, la oración, la palabra, la justicia. Nosotros no hacemos resistencia civil, no es el llamado de la iglesia. Algunos sectores llaman a resistencia civil. La Biblia nos llama a usar toda la armadura de Dios. No estamos llamados a resistencia civil. No estamos llamados a ir contra los gobiernos por corruptos o por adversos que sean. Estamos llamados a usar adecuadamente la armadura de Dios. Doblar rodillas y orar en todo tiempo y con toda súplica en el Espíritu para que Dios nos permita vivir quieta y reposadamente. Hermanos queridos, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron como las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Son muchos los estudiosos de la Biblia que no creen en la verdad absoluta, que andan intentando explicar este fenómeno. ¿Qué fue lo que pasó que los hebreos pasaron en seco? Entonces nos dicen, es que no pasaron por el Mar Rojo, pasaron fue por un riachuelo y era en época de verano. Y como era época de verano se había secado. Y entonces ellos pasaron. Hubo unos vientos y entonces llevaron las aguas poquitas que habían y ellos pasaron en seco. Tratando de entender o de explicar lo inexplicable. Tratando de darle razón lógica a lo que no recibe razón o criterio natural. Son muchos los que dicen, esto no fue un milagro, esto es una metáfora. Pero la Biblia dice, así sucedió. Ahora, ¿quiere tener la explicación científica? Aquí está.
Tiene explicación científica. Dios dio una orden, que el mar se abriera y se hicieran dos paredes y se cuajaran las aguas. Y se contuvieron esas paredes mientras el pueblo pasó a seco, y luego Dios envió vientos y unió las aguas, y esos témpanos o esas paredes de hielo o de agua se desvanecieron. Esa es la explicación científica. Esa es la ciencia de Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Dios es poderoso. No importa cuánto nos persigan. No importa cuántos enemigos estén tras nosotros. No importa cuántas entidades aterradoramente aplastantes quieran venir a destruirnos. Él está con nosotros. Y nuestros enemigos serán como pan comido, o como dice aquí, tragados como el agua, o soplados y echados a lo profundo. Lo que el cántico dice es, Dios es nuestro protector. Por eso el cántico de Moisés es tan extraordinario en esta escena. Porque alguien diría, no, es que están cantando porque están en una ceremonia. Es que están cantando porque están en una fiesta felices. No, hermanos, están cantando porque están perseguidos. Están cantando porque están amenazados. Están cantando en medio de angustia, de dolor y de pérdidas. Y en medio de todas esas realidades, el pueblo de Dios dice, cantemos al Señor, porque Él es nuestro protector. Es decir, no hay motivo, no hay circunstancia para no cantar a nuestro Dios. No hay motivo ni circunstancia para que nosotros no elevemos canciones de gozo y de gratitud a nuestro Dios. Cantamos por lo que Él ha hecho en la cruz, perdonar nuestros pecados, pero cantamos por lo que Él hace hoy, librarnos de nuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos los creyentes? No piensen en sus vecinos o en sus familiares o en aquellos a quienes no les han pagado. Los enemigos del creyente son aquellos que odian a Cristo. Si no ha pagado, pague las deudas. Y si tiene un problema, arréglelo. Pero estamos hablando de los enemigos del creyente, que son los que odian el Evangelio, los que están en contra de Cristo, en contra de la ley, y sea de cualquier corriente política o ideológica, siempre se levantarán en contra, porque ellos no están en contra de nosotros propiamente, sino en contra de Dios. Y al estar en contra de Dios, nos atacan a nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos entre cantos en el capítulo 15 y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Cuando uno no analiza las circunstancias o el contexto de los que cantan, uno pensaría que estaban en un auditorio hermoso, en un lugar solemne y tranquilo, con un buen uniforme, ¿cierto? Como una gran sinfonía o una gran coral para entonar esta canción. Pero cuando uno mira el contexto, el pueblo está salpicado de agua, acaban de salir, están en angustia, están siendo perseguidos y acorralados, pero en medio de esa realidad cantan. La pregunta es, cuando tú estás en dolor, ¿qué haces? Cuando estás afligido y desanimado, cuando te sientes acorralado por toda la realidad de dolor y de pecado y de amenaza, ¿qué haces? El pueblo de Dios en Babilonia dejó de cantar. Y se acostaron debajo de los árboles y comenzaron a lamentarse. Y cayeron en algo que no le es permitido al creyente, y es autocompadecerse. Pobrecito de mí, tanto que sufro. Sí que me ha tocado duro, sí que ha sido difícil este año. Qué año tan tenaz para mí. Y uno gasta toallas y toallas para secarse los ojos. ¿Por qué no cantar mejor? ¿Por qué no levantarse de esa miseria? O en medio de la miseria levantar los ojos al cielo y cantar. ¿Por qué no decir Dios es bueno y es nuestro protector? No importa que hayamos tenido pérdidas económicas. Quizás no hemos tenido lo mejor a nivel de salud este año. O quizás hemos tenido grandes pérdidas y grandes aflicciones, pero Él sigue siendo nuestro Dios. Y seguiremos cantando, porque no cantamos por lo que tenemos o recibimos o merecemos, cantamos por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, y siempre habrá motivos para cantar. Por eso el único periodo en la historia que el pueblo de Dios no cantó fue en Babilonia. ¡Qué vergüenza! Dios los llevó a cantar y ellos se acuestan a autocompadecerse.
y el pueblo observándolos. Y eso quedó registrado en la Biblia. Quedó registrado que el pueblo cayó en la autolástima, autoconmiseración. Se consentían a sí mismos y decían, pobrecito, me ha tocado duro. Y Dios los había llevado allá para que cantaran, para que exaltaran a Dios, para que proclamaran quién era su libertador, para que testificaran que ese no era el final de sus vidas, que el creyente tiene un final glorioso. Puede que aquí el final sea triste. El cántico de Moisés es un cántico con 3 tonos. El tono del pasado por la salvación recibida, el tono del presente por el cuidado y la preservación, pero tenemos una nota alta en este cántico, que es el tono del futuro. La nota más alta de este cántico es, nos aguarda lo mejor. Caminamos al porvenir y el porvenir es mejor, no por lo que venga aquí en la tierra, sino por lo que nos aguarda en la gloria celestial. Lo mejor está por venir. Aún no hemos disfrutado plenamente, tenemos solamente las arras, tenemos solamente una garantía inicial, una cuota inicial, pero nos espera lo mejor. El cántico de Moisés evoca en varios lugares del Salmo esa mención de que Dios nos dará victoria plena de todos nuestros enemigos. Es decir, ya fuimos guardados, pero esperamos lo mejor. ¿Qué era lo mejor que esperaba Moisés y el pueblo? En términos prácticos, conquistar la tierra prometida. Era el sueño, era la expectativa, era lo que a ellos los trasnochaba, era por lo que cantaban. Cuando ellos cantaban no había dolor ni angustia, había esperanza. Había gratitud, había un horizonte seguro y certero. Caminamos en dirección de la tierra prometida. Vamos caminando con pasos seguros, no importan las adversidades. ¿Por qué? Porque el que nos sacó y nos guarda, nos lleva al fin o al puerto seguro para el cual nos sacó. El puerto seguro es la tierra prometida. El cántico de Moisés por eso se cantaba en la liturgia vespertina del día de reposo, porque el pueblo de Dios siempre es el pueblo de la esperanza. La Biblia dice, no somos como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza no vinieron hoy, porque la esperanza de ellos son sus negocios, la esperanza de ellos son sus utilidades, la esperanza de ellos son sus logros. Pero aquellos que tienen la esperanza en el Señor vienen aquí a rendirle alabanza. La nota final, la nota más aguda de este cántico es, aguardamos al Señor. El Señor viene. Ven, Señor Jesús, que tu pueblo te espera. Esa es la nota más alta, es el punto más elevado, más emocionante de este cántico. Lo más emocionante no es que fueron librados de Egipto, ni que fueron guardados de los soldados hebreos o faraónicos. Lo más grandioso es que somos pueblo de Dios y viviremos con Él. Hermanos queridos, esta canción se pone a la par de la canción de los redimidos. ¿Y se acuerdan cuál es la canción de los redimidos? Porque tú eres digno de abrir el sello y de abrir el libro y desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu voluntad todas las cosas existen y son. A la misma par se pone el cántico de Moisés, porque el cántico de Moisés nos recuerda que Dios es nuestro libertador, que Dios es nuestro preservador, pero que Dios consumará esta historia. No fuimos traídos aquí para quedar aquí, fuimos traídos aquí para el más allá. Fuimos sostenidos y preservados hasta aquí para vivir para Él eternamente. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay una corriente supremamente conservadora, ¿sí? Perdóneme la palabra, sectaria, que terminan diciendo que no podemos cantar sino solamente los salmos de David. ¿Y entonces qué hacemos con el cántico de Moisés? ¿Y qué hacemos con el canto de los redimidos?
¿Y qué hacemos con los cantos de Apocalipsis y los cantos de Pablo y los cantos del Antiguo Testamento que no pertenecen al Salterio ginebrino? ¿Qué hacemos? Aquí dice, y cantaban el cántico de Moisés, no dice, y cantaban el Salterio de David. Y perdónenme las ironías, suelo hacerlo de vez en cuando. Y cantaban el cántico de Moisés. Es decir, la génesis de la alabanza, la génesis de la himnología cristiana está en Moisés, en el Éxodo. No está en David. El punto más alto en la himnología bíblica no es David, es Moisés, lo estamos leyendo acá. Y cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, que dice, Hermanos queridos, Dios consumará esta historia. A veces vemos la historia tan caótica y tan deprimente. A veces cuando vemos estas épocas de temporada y cuando vemos circunstancias tan confusas en nuestra sociedad, nos deprimimos. A veces cuando vemos las realidades propias de nuestro corazón y de nuestra iglesia, también nos deprimimos, también nos desalentamos. Pero este cántico nos llama la atención para no desalentarnos, para mirar al Señor. Para que no importa las circunstancias, cantemos a nuestro Dios. Cantemos a aquel que nos ha salvado, cantemos a aquel que nos ha preservado y cantemos a aquel que nos llevará a vivir con Él en la gloria celestial. Si ese es el motivo, vale la pena cantar. No cantamos porque tengamos bonita voz, no cantamos por el timbre o el tono o el color de la voz. Aquí no se califica el tono o el timbre. Aquí no se califica la melodía o el alcance o la potencia de la voz. Aquí se califican las convicciones. Aquí no cantan los que tengan buena voz. Aquí cantan los que tengan convicciones. Y los que tengan convicciones de fe profundas, es decir, los creyentes. No importa si la voz no es tan buena, no importa si la melodía no es tan armónica, lo que importa es que tengamos convicciones profundas, que entendamos que Dios es nuestro Salvador, que Él nos ha preservado y que Él nos lleva a puerto seguro. Por lo tanto, a cantar. Y cantaban el cántico de Moisés. Ahora, ¿por qué entre cantos? Porque nosotros generalmente tenemos realidades de dolor, pero también realidades de victoria. Y en medio de esas dos realidades cantamos y caminamos. Querida iglesia, nuestra iglesia está en las manos del Señor. Nuestra iglesia está y será preservada por el Señor. No importa las amenazas. De dentro, de afuera y de los lados y de arriba. Puede haber amenazas y advertencias de sentencia, pero nosotros no le comemos cuento a ellas. Porque nosotros creemos en nuestro Dios y seguiremos cantando. Y algunos se aterran y dicen, ¿y por qué los vemos felices? ¿Y por qué siguen adelante orondos? ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Dios. Porque las circunstancias pueden pasar y pueden devastarnos, pueden diezmarnos y pueden causar gran afectación, pero no podrán destruirnos. El apóstol Pablo lo dice claramente, derribados, pero no destruidos. Afligidos, pero no desconsolados. La palabra de Dios es clara y precisa y que el Señor nos ayude a cantar, pero no a cantar cualquier cosa. Que cantemos el cántico de Moisés, que registra la historia de la redención y que registra las verdades profundas de la salvación y que cantemos el cántico del Cordero, que es el cántico de los vencedores. Y hermanos queridos, cuando se sientan un poco afligidos, recuerden la Escritura. Y recuerden que un día los creyentes estaremos sobre el mar de vidrio en el podio de los vencedores. No por mérito, no por esfuerzo, no por ninguna dedicación nuestra, sino porque a Él le plació y porque Él que le plació lo ha hecho todo y nos sostendrá hasta el final. En ese día glorioso no habrá llanto ni dolor. Aquí a veces cantamos y se conjuga nuestro cántico con nuestras lágrimas. Aquí a veces se conjuga nuestro cántico con nuestra consternación, pero en medio de ello tenemos que cantar y que el Señor nos ayude. Pero un día, muy pronto, cantaremos y no habrá lágrimas ni dolor. Solo señales victoriosas y plenas, absolutas, cumplidas por el autor y consumador, por Jesucristo, el Cordero vencedor.
Amado Señor, gracias porque nos enseñas a cantar. Y gracias porque nos llevas a cantar y nos recuerdas que en medio de los momentos y circunstancias que pasamos, políticas, económicas, militares, ideológicas, judiciales, por las circunstancias que vivimos en los hogares, en los empleos, por las circunstancias personales de salud, emocionales y también pecaminosas, que en cualquier situación o circunstancia, la mejor medicina para las emociones contraídas es cantar a ti. La mejor medicina para emociones diezmadas o consternadas es levantar nuestro cántico a ti. Que la mejor terapia, el mejor ejercicio, el mejor deber, la mejor práctica para alguien que está afligido, para alguien que está debilitado, es cantar a ti. Y gracias porque tenemos sendas canciones para cantarte. Muchas de ellas registradas en la misma escritura, himnos y salmos y cánticos espirituales. Pero tenemos también ignarios, legado que tú nos has dejado a lo largo de la historia, de hombres tuyos que han compuesto, inspirados también, llenos de ti, llenos de fe, y también que han trasegado realidades de dolor. Cantamos recordando que tú eres el autor y consumador de la fe. Cantamos recordando que el pasado te pertenece a ti. Cantamos recordando que el presente es tuyo. Y cantamos recordando que no hay temor al futuro, porque tú todo lo tienes bajo control. Cantamos recordando que eres nuestro Salvador, que eres nuestro protector, pero que eres el consumador de la historia de la redención. Cantamos en todas las notas. Hay mezcla de notas y de sonidos y de armonías, a veces con algunas notas graves y a veces mucho más agudas. A veces con notas melancólicas, pero a veces con notas más victoriosas y más enérgicas, cual soldados vencedores. A veces nuestro cántico se estremezcla con lágrimas y con sentimientos y con emociones de dolor y de pérdidas, pero a veces nuestros cánticos simplemente reflejan la gloria esperada que aguardamos tu pueblo. Pero sean las emociones que sean las circunstancias que sean las notas agudas o graves o medias, cantamos a ti, únicamente a ti, solo a ti, porque tú eres nuestro Dios. Y cantando se pasa la vida, cantando se pasan los quebrantos, cantando tenemos coraje y las emociones se animan y el corazón se conforta para seguir viviendo para ti. Cantando somos consolados y cantando somos llenos de esperanza. No hay nada mejor que cantar en medio de las circunstancias y recordar que tú eres nuestro Dios. Cuando tú mismo fuiste a ser entregado, en esos momentos previos a la entrega, cuando el traidor te señalaría con el beso, en esos momentos previos tú también cantaste con tus discípulos y nos enseñas a cantar. Entre cantos se vive la vida y avanzamos a la eternidad, porque pronto pasan y volamos y estaremos contigo por siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, iglesia.